Continuando con el programa, los invitamos a ver el video del patrocinador del último panel del día de hoy. Corre video. Nosotros no descubrimos que la cercanía va más allá de la distancia física. Tampoco propusimos un modelo de banco cercano que escucha y centra todas sus decisiones en sus clientes. No, nosotros no somos los creadores del primer banco 100% digital, 100% móvil. Ni diseñamos una app móvil que siempre está contigo. Nosotros no pensamos en hacer un banco con soluciones oportunas para realizar proyectos. Nunca dimos las bases para formar un gran banco. Y por supuesto, tampoco fuimos construyendo el banco que necesitamos. Todo eso lo hiciste tú, que nos dejas escuchar tus necesidades. Gracias, Ana. Gracias, Luis. Gracias, Betty. Gracias, Toño. Gracias por tu confianza y por dejarnos estar cerca de ti. ¿Y tú? ¿Qué banco necesitas? Gracias por continuar con nosotros. Le recordamos que en el transcurso del panel, el moderador le hará llegar a nuestros ponentes las preguntas formuladas por ustedes, por lo que les pedimos redactarlas con antelación a través del chat de la plataforma para hacérselas llegar a nuestros ponentes. A continuación daremos paso con el panel patrocinado por Banco Sabadell y que es titulado TEMEC, Inversiones y Financiamiento de Proyectos de Energía, por lo que me gustaría dar la bienvenida a los panelistas que participarán en este espacio. Se encuentra con nosotros el maestro Pablo Figueroa Vesga, director ejecutivo de Financiamiento Estructurado de Banco Sabadell. Igualmente, se encuentra con nosotros el maestro Adrián Garza, Vice President Senior Analyst de Moody's Investor Service. Igualmente, el maestro Benjamín Torres Barrón, líder de Energía, Minas e Infraestructura de Baker McKenzie y presidente del Comité de Energía de la American Chamber of Commerce of Mexico. Igualmente se encuentra con nosotros el actuario Víctor Luque Salcedo, socio de ATIC Capital. Y por supuesto, el moderador, el maestro Eduardo Barrera Montañez, director ejecutivo de Banco Sabadell, dando inicio con el panel titulado TEMEC, Inversiones y Financiamiento de Proyectos de Energía. Cedo la palabra al moderador, el maestro Eduardo Barrera. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues muchísimas gracias por seguir con nosotros en este último panel del segundo día del quinto foro de energía del IMEF. Para cerrar tenemos otro cartel de lujo, nuevamente gente que ya ha estado con nosotros en eventos anteriores del IMEF, pero evaluando una situación diferente de mercado y de industria. En este caso, pues bueno, quiero iniciar haciendo una especie como de resumen de lo que se ha comentado en los distintos paneles el día de hoy y el día de ayer, que yo creo que sirve mucho de introducción para los temas que tocaremos el día de hoy. ¿Qué estamos viendo en el mercado energético mexicano? Pues claramente hay mucha preocupación y se ha dicho en repetidas ocasiones, ¿no? Llevamos 2 años, si no es que un poco más, donde no se ha visto nuevos proyectos energéticos ni en el sector eléctrico ni en el sector de oil and gas. Muy limitados. Se percibe incertidumbre. Recientemente en el sector eléctrico, a raíz del año pasado, se iniciaron las renegociaciones de los contratos de transportación de gas natural con algunos de los principales transportistas internacionales y mexicanos. Posteriormente encontramos cuestiones con el SENACE, donde se hicieron acuerdos, donde se limitaron la puesta en marcha de proyectos ya en operación o a punto de entrar en operación, lo que retrasaba esta situación. Esto después se fortaleció como argumento a través de la Secretaría de Energía con las políticas energéticas que presentaba esta nueva administración. Posteriormente vimos los temas de porteo, como incrementos en porteos de baja, media y alta en la parte de transmisión. Encontramos también limitaciones en la parte de sustituir off-takers en los contratos legados y en los proyectos de autoabastecimiento. Entonces, todo esto ha generado claramente un momento de incertidumbre, de preocupación, se ha dicho en todos los foros. Y en este caso, estamos enfocándonos en lo que es el USMEC, el TEMEC, ¿no? Este acuerdo, este tratado internacional, este acuerdo internacional que tenemos con Estados Unidos y Canadá, y queremos profundizar con los panelistas que tenemos hoy. Vamos a verle este lado positivo, ¿no? Tenemos que ponernos la camisa y entrar en el mood de crear y de proponer
Y en ese sentido, si les parece a los panelistas, empezaría con Benjamín. Mi querido Benjamín, te agradeceríamos mucho, tú como miembro del American Chamber of Commerce y también como abogado, si nos pudieras dar una visión del TEMEC. ¿Qué nos trae el TEMEC desde el punto de vista de certidumbre jurídica, que ha sido, yo creo que el principal, el común denominador de todos los paneles? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muchas gracias, Eduardo. Me da gusto saludarte y también saludo a todo el auditorio que nos ve y nos escucha esta mañana. Pues yo creo que para manejar algún contexto de la conversación que vamos a tener durante los próximos minutos, me parece que es muy relevante un poco definir las reglas del juego y dónde estamos ubicados en el TEMEC respecto al sector energía. Yo identifico fundamentalmente dos capítulos dentro del TEMEC que son relevantes para identificar lo que se puede hacer y los beneficios que el TEMEC presenta. Primero, pues de forma muy breve, el capítulo 8 dentro del TEMEC, en unos cuantos párrafos, lo que establece de forma muy clara es que México se reserva como entidad soberana el dominio directo, imprescriptible e inalienable de los hidrocarburos en México. Y también ahí mismo se establece que México, como un ente soberano, se reserva la posibilidad de modificar la Constitución y la legislación local según lo considere apropiado y en base a su soberanía. Y es un mensaje directo sobre la soberanía que tiene México para regular y autorregularse sobre la situación del sector energético en México. Otro tema relevante es el capítulo 14 de protección de inversión. Este capítulo pues regula las disputas que se presentan entre los estados soberanos, mejor conocido como el ISDS, el Investor Settlement Dispute Mechanism. Mediante este tenemos una protección genérica donde todo tipo de inversiones, independientemente de la naturaleza y del sector que representen, tienen una protección amplia, genérica, de expropiación y nación más favorecida, entre otras cosas, pero se queda un poco limitado, Eduardo, a ciertos temas de protección que pues hay 5 rubros dentro del capítulo 14 en su sección E que se identifican claramente, que son petróleos y demás hidrocarburos, electricidad, transporte, telecomunicaciones y infraestructura, incluyendo carreteras, puentes, vías de ferrocarril, etcétera. Y todos estos tienen una protección particular, una protección específica, donde incluye trato justo y equitativo, expropiaciones indirectas, entre otras cosas. De tal manera que el capítulo de inversión separa o libera un poco la protección de las inversiones en el sector energético respecto de aquellas que tienen una inversión más genérica. Esto es importante porque también afecta a los tiempos. Mientras en las protecciones genéricas que les mencionaba ahorita, se establece un plazo de 4 años para poder impugnar la inversión, en este sentido se detienen solamente 3 años. Pero la ventaja es que puedes esperar 6 meses solamente para invocar e iniciar una demanda. En cambio, en la protección genérica, pues tienes que dejar pasar 30 meses. Entonces hay también diferencias en los plazos, hay diferencias en el alcance de la protección y hay unas cosas, una letra pequeña sobre el alcance de la administración pública centralizada. Es decir, muchas de estas inversiones se maneja una excepción de forma específica donde solamente cubre los contratos celebrados con el gobierno central, ¿sí? Y algunas otras dependencias que pertenezcan o que tengan un mandato, una subordinación hacia el gobierno central. Es cuestionable, y por eso lo destaco, qué pasaría con empresas productivas del Estado como Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos, y es materia de un análisis más profundo que no lo vamos a hacer ahorita. Sin embargo, también en la sección 32, para finalizar este contexto, Eduardo, la sección 32 sí establece de una forma muy clara que los países miembros, estoy hablando concretamente entre Estados Unidos y México, van a tener el trato más favorable conforme lo tengan
disponible en algún otro tratado. En este caso, el acuerdo transfronterizo de cooperación económica que conocemos serían los tratados recientes que México ha celebrado, que tiene una protección más amplia. Que dicho sea de paso, la protección que tiene México y Canadá, o las reglas de juego que tienen en materia de inversión, son reenviadas a las disposiciones del acuerdo transfronterizo de cooperación económica. De tal manera que Estados Unidos y México, los inversionistas americanos, tienen la protección que establece el capítulo 14E, concretamente en la protección del sector energético que acabo de explicar, y las inversiones canadienses tienen el reenvío de los beneficios del Acuerdo de Cooperación Económica Transpacífica. Eso es un poquito el contexto. Sé que tenemos muy pocos minutos, Eduardo, pero espero que haya explicado de una forma breve cómo se establecen las reglas de juego en la protección y cuáles son los elementos más fundamentales del TMEC en función del sector energético. Muchas gracias, Benjamín. No, yo creo que está muy interesante. La verdad, no es algo que esté de dominio público y merecía la pena tener esta claridad. Te agradecemos mucho esta intervención, ¿no? Me gustaría pasar ahora contigo, Adrián, ahora sí que tú como agencia calificadora global, en ese sentido, ¿qué percibes tú ante este entorno, con este entorno jurídico que nos ha dado Benjamín, con lo que se ha discutido en estos 2 días desde el punto de vista sobre inversión? Ustedes como Moody's, ¿qué están viendo dentro de este entorno como futuras inversiones en el sector energético? Claro que sí, Eduardo, muchas gracias por la pregunta y gracias a todos por asistir al evento. Gracias al IMEF por su organización y su invitación. Pues mira, yo creo que hay dos maneras de ver esta situación. Desde luego es evidente y todos sabemos que la inversión fija bruta ha disminuido desde mediados de 2018 de forma consistente y la verdad vemos un entorno complicado para que esta tendencia se revierta. En materia energética específicamente, pues, y se ha venido diciendo a lo largo de la mañana en los otros paneles, pues no hay realmente un pipeline de proyectos que más allá de lo que, digamos, de los proyectos estandarte de la nueva administración o de la administración actual, digamos, que impulsen o reviertan esta tendencia de poca inversión en el sector eléctrico particularmente, ¿no? Por otro lado, tratando de ser propositivos y constructivos, como lo mencionabas al inicio del panel, México creo que cuenta con ciertas características que sí lo continúan posicionando como un destino atractivo para la inversión, ¿no? Hay fortalezas que nosotros conocemos a pesar de la coyuntura. Es una economía grande, diversificada, con vínculos sólidos con Estados Unidos, como lo sabemos, y con grandes oportunidades de desarrollar electricidad, potencial en renovables, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista de la calificadora, a nosotros siempre nos gusta destacar un par de temas, ¿no? Primero, la calificación como tal. México es uno de los pocos países dentro de la región que tiene una calificación en grado de inversión. Sí, bajamos la calificación hace aproximadamente 6 meses, pero sigue posicionada en Baa1, que es 2 escalones, digamos, dentro de la categoría de grado de inversión, 2 escalones arriba, perdón, dentro de la categoría de inversión. Y vemos un escenario, digamos, nos preguntan constantemente si puede llegar esto a perder el grado de inversión en México. La verdad es que no es un escenario que vemos en el corto o mediano plazo. Entonces, sigue siendo un destino atractivo en ese sentido. Otra característica muy relevante para México es su escala. Cuando vemos otros países de la región, por ejemplo en Centroamérica, que pudieran tener ciertas condiciones atractivas para invertir, el tamaño de las economías no permite que haya una serie de proyectos, un pipeline de proyectos que puedan atraer el interés de inversionistas. Vaya, las empresas, los propios inversionistas institucionales no hacen la tarea necesariamente solo para un proyecto. Lo que les gusta ver es una continuidad de proyectos en los que invertir. Eso parece menor, pero es muy relevante dentro de la región de Latinoamérica. Y
Y pensando en otras regiones, y esto también es relevante, por ejemplo, en el portafolio de infraestructura que tenemos calificados en Latinoamérica, más o menos el 37% del portafolio está en grado de inversión. Esto compara poco favorablemente, por ejemplo, con los mercados emergentes de Asia, donde más o menos el 75% de los emisores cuentan con grado de inversión. Entonces, en promedio la región es más especulativa, es más riesgosa. Pero México, dentro de este portafolio, destaca, ¿no? Es de los que tienen más emisores en grado de inversión, por supuesto por el país, pero por supuesto también porque tenemos empresas como CFE que han anclado ciertos contratos, los gasoductos, los PPAs en el sector de electricidad. Entonces eso hace que pues, se permita acceder al financiamiento de los mercados capitales, y con esto creo que es el mensaje relevante, ¿no? Que para nosotros es fundamental para obtener suficientes recursos de financiamiento de proyectos. El acceso al mercado de capitales internacionales es esencial. ¿Por qué? Porque típicamente la banca local tiene cierto espacio, ¿no? Y tendrá cierta capacidad, pero además el gobierno, y especialmente en estas épocas, va a tener muchas restricciones fiscales. Entonces, para nosotros es importante que se mantengan estas características de grado de inversión, obviamente que se dé, y esto, digo, qué mejor que los abogados para hablar de ello, pero que se mantenga la fortaleza jurídica de México, las protecciones adecuadas, y pues que haya un pipeline de proyectos, que eso es tal vez ahorita lo que nos está faltando para seguir, digamos, desarrollando infraestructura, no solamente por el hecho en sí mismo, sino también como medida contracíclica e impulsar el crecimiento económico. Excelente, Adrián, muchísimas gracias, muy interesante el punto de vista. Y quiero pasar ahora, Víctor, tomo estos comentarios de Adrián, y ahora sí que tú, en tu rol, en el rol que tuviste antes en la Secretaría de Energía como responsable de empresas productivas del Estado, cuéntanos, ¿cómo lo ven ustedes? A ustedes les tocó desarrollar la reforma energética de 2013 y pues ahora estamos viendo estas condiciones. O sea, ¿cuáles son estos mitos o realidades que realmente están ahorita afectando la inversión como lo estamos comentando? ¿Cómo lo ves tú? Danos tu punto de vista, por favor, poniéndonos propositivos desde el punto de vista de lo que tenías antes, lo que tenemos ahora y por dónde nos tenemos que mover. Muchas gracias, Eduardo. Primero que nada, gracias al IMEF por la invitación. Un saludo a todos mis compañeros y amigos del panel y a todos los asistentes al foro. A ver, primero que nada, y yo creo que es una buena forma de decirlo, mitos y realidades. A ver, la primera realidad es que a mí me gustaría establecer es, hoy más allá de hablar de una reforma, de una contrarreforma, creo que hay que hablar de un marco legal vigente. Y se mencionaba en varios de los paneles que hemos escuchado anteriormente. O sea, hoy por hoy la Constitución y las leyes que rigen tanto a CFE como a Pemex, como hidrocarburos y electricidad, no se han modificado. Entonces tenemos un marco legal vigente que no se ha modificado. Ahora bien, de acuerdo a las facultades que tienen tanto CENACE como CENER, como la CRE, sí ha habido normatividad secundaria que se ha modificado, que ha habido algunos amparos, ha habido algunas cuestiones legales ahí que se han hecho controversia, y bueno, creo que más allá de eso, creo que hay que estar claros de dónde estamos parados hoy. Esa sería la primera reflexión, ¿no?, en cuanto a mitos y realidades. Ahora bien, desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Creo que el gobierno siempre tiene la facultad y la potestad de dirigir la política de cualquier sentido, la política pública y en este caso la política energética, hacia donde la considere conveniente el gobierno en curso, ¿no? Y en todos los cambios de administración pasan este tipo, digamos, de cambios de timón, algunos más o menos abruptos. Yo he participado en el sector público desde finales de los 90s y me han tocado cambios de administración que, sin importar si son del mismo o de diferente partido, pues siempre implican algún cambio en el manejo de la política pública. Hoy por hoy el cambio en el manejo de la política pública está sustentada sobre dos pilares que yo creo son bastante válidos. El primero es, lo que busca esta administración es bajar el precio de la electricidad, es lo que busca. Y el segundo pilar es fortalecer a la empresa productiva del Estado, que en este caso es CFE. Creo que son dos cosas muy válidas y que el gobierno lo puede hacer. Ahora bien, si conjuntamos estos dos pilares con el marco legal vigente, creo que hoy por hoy el gobierno, en caso puntual CFE, tiene muchas herramientas a la mano que podría utilizar para optimizar y para mejorar las condiciones del sistema eléctrico nacional.
Más adelante podemos ahondar respecto al rol de los bancos de desarrollo, la fibra E, instrumentos financieros, etcétera, pero creo que hoy por hoy el marco legal vigente le da muchas cosas a CENER, a CFE, a CENACE, a CRE, a todos los involucrados, para buscar esos dos pilares que se buscan: reducir el precio de la electricidad y fortalecer a la empresa productiva del Estado. Y la tercera parte, para concluir esta primera intervención, tiene que ver con los inversionistas privados. A ver, los inversionistas privados a hoy tienen proyectos en los cuales se invirtieron y que a hoy se está respetando el Estado de Derecho, que es algo que se pide, que se respete el Estado de Derecho. Todos los proyectos de subastas, todos los proyectos de rondas, inclusive los famosos proyectos de gasoductos que se renegociaron, siempre se buscó que fuera con base al marco legal vigente, en apego a las condiciones de los contratos establecidos y en todos los casos respetando sobre todo a inversionistas y a quienes financiaron estos proyectos, ¿no? El caso de los gasoductos, que fue un caso muy sonado, pues bueno, las razones de cobertura de deuda que se hicieron con los nuevos proyectos permiten que de cualquier forma se siga pagando el financiamiento que se les dio, ¿no? Entonces creo que tanto en gasoductos como en hidrocarburos como en electricidad, los proyectos anteriores se están respetando. Hay que esperar que esto sea la constante hacia adelante. Ahora bien, nuevos proyectos, como bien decía Adrián, en el caso de los nuevos proyectos, pues es una realidad que en aguas profundas te tardas entre 8 y 10 años para empezar a sacar tu primer barril, en aguas someras entre 5 y 7. En el caso de electricidad, las plantas pues, al menos se tardan entre 18 y 24 meses de construirse, las líneas de transmisión igual. Entonces creo que lo que no empecemos a sembrar 2021 o 2022 es algo que no vamos a ver consumado en esta administración. Y claramente en cualquier gobierno, las obras que no se consuman dentro de una administración regularmente se patean para años posteriores, ¿no? Entonces creo que 2021 y 2022 deben de ser años buenos, tanto para el sector público como para el sector privado, trabajando de la mano para seguir reteniendo a México como un destino atractivo de inversión. A pesar del cambio de timón que hubo en 2018, México sigue siendo un destino atractivo de inversión por las características geográficas, económicas, políticas, financieras. Creo que hay que ponernos de acuerdo entre el sector público y el sector privado para llevar a buen puerto todas las ideas que traemos, ¿no? Ni el gobierno tiene por qué anteponer los intereses particulares sobre el interés de la nación, ni ningún privado tiene por qué invertir su dinero donde lo va a perder. Entonces creo que en esa conjunción, más aparte súmale el tema de la sustentabilidad para las nuevas generaciones y hacia dónde van las energías limpias en todo el mundo. Si sostenemos esas tres cosas, creo que podemos llegar a un acuerdo muy interesante para el sector eléctrico. Muy bien, Víctor, pues muchísimas gracias. Yo creo que es importante saber que siguen las condiciones en la mesa, ¿no? Porque como que los mensajes son contrarios. Tú que te ha tocado vivir desde la reforma energética anterior a la actual, pues nos dejas puntos que nos hacen pensar que todavía están. Y tomando como base este comentario tuyo, pues me gustaría preguntarle a Pablo Figueroa desde el punto de vista de banca comercial. Pablo, ¿ustedes cómo están viendo la parte de proyectos energéticos? Es algo que donde Sabadell siguen viendo estos proyectos, ¿cuáles son las cuestiones que te preocupan? ¿Dónde estamos para contestar esta parte que comenta Víctor? Hola, buenos días a todos. Gracias al IMEF por la invitación y un saludo a toda la gente que nos está viendo en México y quizá alguno de algún otro país. Realmente yo creo que sí que estamos viendo ahora quizá un momento en el que hay menos empuje para hacer nuevos proyectos. Yo creo que todo 2020, dejando a un lado la situación pues un poco especial que estamos viviendo, hemos estado activos cerrando proyectos que venían vivos de años anteriores, que seguían, como ha dicho Víctor, pues el respeto a las normas y a las reglas de juego se está manteniendo, pero sí que estamos viendo pues que la incertidumbre que hay ahora mismo, sobre todo en el rumbo que quiere tomar esta administración para empujar y apoyar este despliegue de las energías renovables, pues está viendo quizá un parón, ¿no? Nosotros seguimos viendo proyectos, seguimos cerrando proyectos antiguos con la banca de desarrollo, pero sí que está costando más, ¿no? Yo creo que la necesidad de tener mucha certidumbre sobre el marco regulatorio que vamos a tener es fundamental para que los inversionistas privados empujen sus proyectos y hagan las inversiones necesarias para ponerlo en marcha. Son proyectos que requieren un periodo de maduración largo, de análisis previo de las condiciones de recurso eólico, de recurso solar,
y todo esto hace que bueno, pues que tienen que tener muy claro en qué marco se van a mover para realmente acometer la inversión, ¿no? Nosotros en este sentido analizamos los proyectos que tenemos, vemos su viabilidad. Sí que es cierto que ante las condiciones actuales pues buscamos que haya PPAs con off-takers fuertes. En caso de que el sponsor esté apostando por un riesgo merchant, nosotros podemos analizar el proyecto, pero los parámetros del financiamiento pues son obviamente más conservadores. Y lo que necesitamos es tener un poco de visibilidad, ¿no? Nosotros en la primera etapa de esta administración y finales de la anterior contábamos mucho con el apoyo de la banca de desarrollo para este tipo de proyectos. Yo creo que es algo que seguimos necesitando y que queremos que la banca de desarrollo trabaje con nosotros en este apoyo y en este ir de la mano para sacar adelante estos proyectos, porque aparte de que nos da de confianza de que el proyecto es bueno, porque su conocimiento es muy amplio en este tipo de proyectos, yo creo que es necesario, ¿no? Que tanto la banca comercial como la banca de desarrollo vayan siempre de la mano y se complementen en el financiamiento a los proyectos, ¿no? No creo que haya que buscar un enfrentamiento entre la iniciativa privada y las empresas productivas del Estado. Es decir, yo creo que pueden ser plenamente complementarias y la competencia es buena, y proyectos que pueda acometer uno, quizá el otro tenga más dudas o más problemas o más complicaciones a la hora de ejecutarlo, y por tanto yo creo que es un sector en el que, si no hay colaboración absoluta y entendimiento pleno entre la iniciativa privada y las administraciones, cuesta mucho, ¿no?, que se desarrolle. Son proyectos muy a largo plazo, hay que tener una visión muy de país y de qué se necesita realmente. Yo creo que tenemos mucho recorrido también en la parte de líneas de transmisión, independientemente de que la generación distribuida sea algo en lo que hay que seguir trabajando. Pero sí que veo muchos frentes en los que puede haber proyectos, y nosotros desde luego estamos dispuestos a analizarlos y apoyar en lo que podamos desde el lado de la banca comercial. Buenísimo, Pablo, muchas gracias. Mira, yo creo que me das pauta para dos preguntas. Tocaste dos temas que claramente están en la preocupación de todos los que estamos financiando los proyectos de energía. El primero, la cuestión de los off-takers, y sobre ese me gustaría ir contigo, Adrián, sobre todo porque la industria eléctrica se ha financiado en México gracias a la fortaleza de la CFE, gracias a que tenemos un off-taker potente, es el utility por definición, era un monopolio, ahora es el jugador preponderante y sigue gozando de una fortaleza que nos permite considerarlo como proyectos, pues, grado de inversión, ¿no?, desde el punto de vista off-taker. ¿Tú qué dirías como agencia calificadora? ¿Cuáles son los pasos que debe de seguir CFE ante esta situación de deterioro? Lo sabemos, hace poco salió esta cuestión donde se revierte la decisión de todo el plan de pensiones, ¿no?, la edad de jubilación de los empleados de CFE. Cuando estás buscando fortalecer a CFE, echar para atrás este tipo de medidas, pues claramente afecta desde un punto de vista crediticio y financiero. Pero entonces, con esto que comenta Pablo, ¿qué nos dirías tú, Adrián? ¿Por dónde se tiene que mover CFE? ¿Cuáles serían estos planes que esperarían ustedes como agencia calificadora para que CFE mantuviera este nivel de grado de inversión, esta fortaleza financiera y crediticia? Sí, gracias, Eduardo. Bueno, mira, yo creo que lo podemos también pensar de dos formas, porque si bien CFE sí, digamos, ha tenido un relativo deterioro financiero pues en los últimos años, pero vaya, esto tiene bastante tiempo, ¿no?, sucediendo por diferentes razones. Sí hay varios temas que nos preocupan al día de hoy. Uno es el que comentabas, ¿no?, el pasivo laboral, que ese desde metodológicamente nosotros consideramos una buena parte de ese pasivo como deuda. Además, obviamente el endeudamiento que pudiera detonarse o que se está detonando, ya que CFE
en esta idea de fortalecerla, de ser el actor preponderante en México, pues tendrá que hacer algunas de estas inversiones, ¿no? Ya se han anunciado plantas de generación, pero sin duda habrá a lo mejor tal vez la necesidad de hacer inversiones sustanciosas en transmisión, y aunque habrá varios esquemas y vehículos que le permitirán hacerlo, pues muchos de estos pues sí representan deuda para propósitos nuestros, ¿no? Los costos de generación, también nosotros, digamos, después de la reforma descansábamos un poco en el hecho de que al tener nuevos proyectos renovables, de los cuales CFE era el off-taker, el comprador, pues se beneficiaba de pues poder adquirir energía barata y luego pues revenderla, literalmente, ¿no? Ahora la idea es un poco utilizar sus activos, aunque no sean tan eficientes, para continuar generando. Esto pues va creando un hueco, ¿no? Un hueco que ya existe, que pues tiene que ver entre la tarifa regular, el suministro básico y lo que realmente cuesta la generación, que bueno, pues se compensa con una transferencia que viene directamente desde Hacienda. Esto también tiene muchos años, pero lo que sí hemos visto es que cada vez se vuelve más grande, y si digamos, descalce entre precio y costo continúa, pues bueno, esa necesidad será aún más grande, ¿no? Entonces viene la parte digamos, del resultado operativo de la operación propia CFE, además de las necesidades de inversión y este tipo de medidas como la reversión del contrato laboral que se había logrado, que reducía el pasivo por pensiones, que pues ponen presiones en la calificación de CFE, sobre todo cuando la pensamos en el riesgo crediticio intrínseco, ¿no? Olvidándonos un poquito su rol en el país y su relación con el gobierno. Ahora bien, es cierto que pues continúa siendo muy cercana al gobierno. En nuestra calificación incorporamos un respaldo implícito por parte del gobierno que continúa, y si acaso podremos argumentar que es aún más fuerte, ¿no? Dada las políticas públicas, ¿no? Entonces, la calificación final de CFE continúa estando a nivel del soberano. Yo creo que eso pues, lo podremos continuar viendo en los próximos años, a menos que pasen una de dos cosas, ¿no? O las dos cosas al mismo tiempo, que el gobierno, digamos, se desmarque, tome distancia de la CFE, digamos, dejándola sola, digamos, y que nuestro supuesto de apoyo implícito cambie, ¿no? O que el deterioro sea tal que pues su riesgo crediticio intrínseco sea tan bajo que digamos que el apoyo del gobierno no le alcance para llegar a grado de inversión. Esto ya lo estamos viviendo, pero en Pemex, ¿no? En donde la situación de la empresa es tan débil que el apoyo por parte del gobierno no es suficiente para mantenerlo en grado de inversión. Muy bien, Adrián, muchas gracias. Pues ahí, Benjamín, preguntarte desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque esto que comenta Adrián, pues claramente, pues me están aquí llegando algunas preguntas de la gente, y donde preguntan, oye, pero es que la inseguridad jurídica está durísima, en verdad. ¿Sí podemos seguir invirtiendo de esta manera? Pues no sé, estamos viendo a una CFE que mantiene, si en algún momento vimos que el gobierno daba aval implícito tanto a Pemex como a CFE, yo creo que de las cosas que sí se le pueden aplaudir, por lo menos en el discurso a esta administración, es que este apoyo intrínseco está clarísimo, lo dicen todos los días, ¿no? Tú desde el punto de vista local, ¿cómo ves esta parte? Esta fortaleza, ¿sí es una fortaleza para poder seguir invirtiendo? En el American Chamber of Commerce, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Hay esta confianza con la parte de CFE, la utility mexicana? Sí, Eduardo, bueno, mira, desde la perspectiva de AmCham, nosotros hemos celebrado la llegada del TIMEC, ¿no? A partir de julio 1 sentimos que esto brinda una mayor certidumbre para los inversionistas, y no solamente estamos hablando de los inversionistas norteamericanos, que aunque es fundamental desde la Cámara, pero recordemos que no solamente el TIMEC protege a aquellos inversionistas de origen norteamericano, sino a aquellos que tengan inversiones, una estructura corporativa, e inclusive empresas pueden
organizarse y estructurarse para tener los beneficios que el TIMEC te ofrece. Y el TIMEC lo que hace es que brinda una mayor certidumbre, como lo explicaba anteriormente, para tener acceso a mecanismos de protección de inversión en caso de que tengas una violación o un ataque al marco regulatorio que nos rige al día de hoy y al ánimo de inversión que se tenía o que se tiene al momento de tomar la decisión de inversión. Esto es importante porque pues la interdependencia que existe entre nuestros países, la regionalización que hemos vivido en el intercambio de insumos de carácter energético es muy relevante. En cuanto a tu pregunta, pues claramente sí confirmo lo que mencionas respecto a que el gobierno federal pues ha validado y ha apoyado muchísimo a la empresa productiva del Estado. Esto, a título personal, yo lo veo bien. Creo que la empresa productiva siempre es sano que brinde un balance respecto a la industria estatal y la empresa privada. Yo creo que bajo el esquema del marco regulatorio actual que se implementó a través de la reforma, me parece que le faltaban un poquito más de dientes a la empresa productiva del Estado para competir de forma relevante con la empresa privada. También me atrevo a decir que pues siempre es sano tener ese equilibrio entre la empresa privada y la empresa productiva o la empresa paraestatal. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, si una empresa privada no quiere hacer alguna de las funciones, que recordemos que el sector energético es sensible y es estratégico para un desarrollo de un país, pues tú puedes darle ese balance y ese equilibrio a través de la empresa paraestatal. Sin embargo, lo que no está bien es darle condiciones también extremadamente favorables a la industria productiva del Estado en detrimento de las condiciones que deben tener los participantes de la industria privada. Y también no darles acceso a un mecanismo de inversión adecuado donde tengan acceso a los permisos, a las licencias, donde tengan acceso a reglas claras y que éstas no se cambien de última hora o en una etapa posterior respecto de las que tú tenías bajo tu expectativa y marco de inversión. Entonces, yo también agregaría que, este es un tema no más legal, pero ahorita me llamaba la atención que en el panel anterior mencionaban de la enorme transición también que tienen las empresas internacionales privadas hacia las energías limpias, hacia esta transición energética. Yo no veo tampoco a la empresa productiva del Estado, tanto a Pemex como a CFE, evolucionando, migrando hacia ese sector. En caso contrario, yo veo la otra dirección. Y me pregunto que a veces el destino y el entorno energético de nuestro país, pues a final de cuentas nos alcanza porque la realidad energética, si hablábamos ahorita, Eduardo, de mercados regionales, hablábamos de la interdependencia que existe en nuestros países, o sea, aquí en México consumimos cerca de 5 BCF diarios de gas natural, tenemos una gran dependencia de los productos refinados, o sea, no podemos vivir en un mundo aislado, no podemos tomar decisiones basadas en un mercado local, sino hay que reconocer que los mercados regionales cada vez son más imperantes y hay que tomar ventaja de ellos. O sea, si la empresa productiva del Estado no es suficientemente competitiva para X o determinado sector, proyecto particular, aprovechemos lo que la industria privada y la eficiencia nos menciona, nos ofrece. Ahorita también algunos de los expositores anteriores mencionaban las eficiencias que se puede producir en algún proyecto. Creo que eso es lo que podemos hacer y también reflexionemos sobre la que la industria productiva del Estado puede hacer de forma sólida, constante y de forma competitiva, Eduardo. Esa es un poquito mi reflexión. Sí, no, yo coincido contigo, Benjamín. Yo creo que el gobierno tiene que estar consciente de las capacidades que tiene, tanto técnicas como económicas, y sabemos que los recursos son muy limitados. No es un momento en el que estemos nadando en recursos para hacer inversiones pues que no son necesarias, y tenemos que estar enfocando el dinero en lo que más sentido haga, ¿no? Y como bien comentas, la parte de energías renovables pues no está en la agenda como una de las prioridades de esta administración, y en ese sentido Pablo lo comentaba, ¿no? Pablo decía que íbamos de la mano con la banca de desarrollo, la banca comercial. Primera, segunda y tercera subasta, yo te podría decir, el gran éxito del financiamiento de estos proyectos estuvo basado en el apoyo de la banca comercial,
donde claramente ahí sí Sabadell tuvo un protagonismo importante, ¿no? Y de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo dando los plazos que le dan esa certeza a los inversionistas de no tener riesgos de refinanciamiento y que estuvieron muy, muy activos. Los habíamos visto, pues bueno, ¿qué les digo? Banca de desarrollo era parte del term sheet inicial de cualquier sponsor que llegaba a México. Desgraciadamente, pues bueno, hoy ni siquiera pudieron acompañarnos y es una situación que complica y que preocupa. Y ahí yo te pediría, Víctor, tú que tuviste mucha actividad con la banca de desarrollo, ¿tú qué esperarías de la banca de desarrollo en este contexto, con el contexto que tenemos en la parte energética? ¿Los ves todavía apoyando esto? ¿Los ves con la parte de renovables? ¿Qué podemos esperar de la banca de desarrollo? A ver, Eduardo, yo aquí creo que es importante recalcar que la banca de desarrollo va a estar donde haya proyectos que sean necesarios y que requieran un apalancamiento determinado para el bien del país como es. Y me voy a regresar un poquito antes de contestarte directamente la pregunta. Primero que nada, a ver, la banca de desarrollo es una banca que como tal no da subsidios, no da dinero a fondo perdido, no pierde dinero, no hace quebrantos. Es una banca que se regula como una banca comercial. Si bien tiene un capital semilla del gobierno federal, que es la aportación que hace el gobierno vía la Secretaría de Hacienda para hacer su capital, es un banco que se endeuda, que toma créditos, que presta y que asume riesgo de mercado, de crédito, etcétera. Entonces, como tal, entender que la banca de desarrollo juega un rol, inclusive su presupuesto de la nómina de los empleados sale de los resultados de la banca de desarrollo. Ya no con año le entregan un aprovechamiento a Hacienda, que Hacienda lo destina a otras cosas. Entonces, primer punto, la banca de desarrollo es autosustentable y ojo, invierte en proyectos que son rentables y que van a garantizar el pago de la deuda. Me regreso a 2014, 2015, que empecé a asistir a los primeros consejos de NAFIN, de Bancomex, de Banobras, cuando se hablaba de financiar proyectos energéticos. También para ellos fue una curva de aprendizaje. No apoyaron esos proyectos energéticos porque fuera un mandato constitucional de la reforma de la Secretaría de Energía. No, apoyaron esos proyectos porque los analizaron, los entendieron, vieron su rentabilidad y 2016, 2017 se estuvieron financiando proyectos tanto de electricidad con hidrocarburos, donde ya no era nada más prestarle a CFE o prestarle a Pemex o prestarle al contratista con el... No, eran proyectos energéticos que se hacían con un análisis de Project Finance, claramente con un off-taker sólido, pero eran proyectos que tenían una garantía y una certeza de pago. Es decir, la banca de desarrollo presta su dinero donde hay proyectos que tienen certeza de pago. Ahora bien, hacia adelante, ¿qué es lo que veo? Claramente la banca de desarrollo hoy va a tener esta especie de silver bullets, ¿no? O sea, yo creo que se va a volver más selectiva, seguramente va a poner covenants un poquito más restrictivos. Si antes la razón de capital era 20-80, a lo mejor ahora te la pide 40-60, no lo sé. Si pedía ciertos covenants más laxos, a lo mejor es un poquito más estricta. A lo mejor te pide algunas cosas adicionales dependiendo del sector, en este caso, pues, que sean alineados a proyectos que convivan o que puedan coexistir con CFE y con la Secretaría de Energía. Entonces creo que son cosas en las cuales el privado tiene que reinventarse para estructurar proyectos que puedan ser financiados por la banca de desarrollo. La banca de desarrollo tiene recursos, tiene áreas especificadas en energía y yo creo que tienen el apetito de seguir apoyando proyectos energéticos. ¿Por qué? Porque les ha ido bien, pero van a ser proyectos energéticos que cumplan con ciertos estándares. Digo, ahí adicionalmente no olvidar que de los 9 consejeros que tiene cada banco de desarrollo, un asiento es para la Secretaría de Energía. Entonces yo te diría, de entrada cualquier proyecto energético que busque, pues tiene que de alguna manera, si no alinearse, sí tener una plática, un diálogo con la Secretaría de Energía para ver si ese proyecto va o no en línea. Creo que eso es algo muy razonable, ¿no? Y regresando a lo que comentaba Benjamín, nada más para cerrar el tema de CFE, o sea, yo creo que la mejor manera en la cual tú puedes hacer una empresa productiva del Estado más robusta y más eficiente es haciéndola más competitiva, no quitándole competencia. Y creo yo que hoy CFE tiene la oportunidad de convivir, de aprender, de competir y de ser mejor gracias a todas las empresas eléctricas internacionales que hoy operan en el mundo, ¿no? Y por mencionar algunas, ¿no? O sea, a ver, ¿qué puede la empresa estatal de Corea y opera aquí en México? Enel, la empresa italiana que otorga electricidad en Italia, opera en México. EDF, que otorga electricidad como empresa estatal en Francia, también opera en México, con una subsidiaria filial como ustedes quieran. Creo que CFE debería de aprender de eso y aprender hoy de los competidores que tiene para volverse una mejor competidora. Creo que eso es algo bien importante. ¿Queremos una empresa productiva fuerte? Sí, todos queremos eso.
Ahora, simplemente, ¿cómo la hacemos más competitiva? Y la opción es, hazla más competitiva compitiendo contra los mejores. Muy bien, Pablo, ¿tú qué nos puedes decir desde el punto de vista de financiamiento, estos puntos que trae de Víctor a la mesa, ¿no? De la banca de desarrollo? Yo coincido con él que han sido un pilar fundamental de financiamiento en los proyectos, esto de que tiene que ver los proyectos que sean viables y rentables, esta situación, gracias por explicarla, Víctor, porque yo creo que muchas veces algunas personas pensamos que los recursos vienen de gobierno, ¿no? Y de ahí, o puede ser a fondo perdido, o de ahí se paga la nómina, y tú no estás hablando literalmente de bancos que son autosuficientes, ¿no? En todo sentido, y que por lo mismo, pues tienen que buscar la mejor forma de manejarse. Pero entonces tú, Pablo, ¿tú cómo los ves? En función a lo que dice Víctor, ¿tú ves a la banca de desarrollo aquí en estos proyectos que hemos cerrado, como bien comentabas, ha sido más viento de cola, más que proyectos nuevos, ¿no? De primer subasta, segunda subasta, tercer subasta, algunos pidiregas que ya se están terminando. ¿Cómo ves tú ahí a la banca de desarrollo apoyando estos proyectos? Yo coincido con lo que estaba comentando Víctor, ¿no? O sea, en todos los proyectos anteriores su análisis era igual de riguroso que el de la banca comercial. O sea, yo creo que ahí los criterios están claros. Es bueno dejarlo bien claro, que la banca de desarrollo no regala el dinero, lo recupera y tiene una rentabilidad igual que la banca comercial. Y coincido en que los criterios en los que estamos financiando y las condiciones en las que estamos entrando quizá vayan a ser más conservadoras en el futuro, pero esto es fruto de la evolución del marco regulatorio y de hacia dónde apunta la administración, de hacia dónde quiere dirigir la política energética del país, ¿no? Yo creo que con las subastas vivimos un proceso que se vio muy claro, de los precios de la primera subasta a cómo bajaron en la segunda y a cómo bajaron en la tercera, y me refiero a los precios a los que ofrecían su electricidad para que la comprara CFE. Yo creo que esto fortalecía y ayudaba a que CFE cumpliera sus objetivos de tener una luz que ofrecer al consumidor final más barata, y que además fomentaba, como cada vez era más difícil ganar una subasta, que los precios bajaran, que el mercado mejorara, que se mejorasen las localizaciones, que se mejorase la evacuación, que se mejorase el precio de los paneles, el rendimiento que daban. Todo esto es bueno en general porque consigues electricidad más barata, y eso al final es lo que la gente percibe, ¿no? El hecho de paralizarlo se conjunta con el hecho de que esta incertidumbre hace que el financiamiento sea quizá menos agresivo, y esto es lo que preocupa porque puede hacer que los sponsors encuentren estas oportunidades menos atractivas. Es decir, si las condiciones de financiamiento ya no son tan buenas y ya no hay tanta competencia para bajar los precios, puede que veamos un parón en el número de proyectos que salen, ¿no? Hay que tratar de revertir esta tendencia, hay que tratar de apoyar en la medida de lo posible. Por eso yo creo que sí que necesitamos que la banca de desarrollo colabore, y hoy, en la medida de lo posible, si los costes del proyecto siguen abaratándose, los proyectos pues saldrán adelante. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir empujando, buscar estructuras que les puedan encajar y que quizá les demos algo más de flexibilidad para que si dentro de 3-4 años tenemos más visibilidad sobre los precios que están contratando y se pueda reestructurar o se pueda refinanciar, o incluso que se incluyan cláusulas en las que esto se dé de manera automática para mejorar su rentabilidad y que hagan el proyecto atractivo, quizá no de manera tan inmediata, sino a un plazo un poquito más largo. Pues los bancos también aquí tenemos que poner nuestro granito de arena, tenemos que reinventarnos, tenemos que aportar nuevas soluciones para que esto salga, ¿no? Y no solo en proyectos de energías renovables, sino en cualquier proyecto energético, incluyendo en proyectos de infraestructuras de transmisión o proyectos de oil and gas, ¿no? O sea, hay que estar en todos los frentes apoyando para tratar de apoyar y que se consigan estos dos requisitos. Cada vez ser más eficientes, y yo creo que aquí CFE es muy bueno haciendo ciertas cosas, debería potenciar ese valor agregado que ellos aportan,
oye, y si hay privados que son capaces de ser más eficientes en cuanto al precio de generación, aprovechar esa circunstancia. Ellos son el mayor off-taker del país, el mayor distribuidor. Oye, no dudes en apoyar que cuantas más plantas te construyan y te ofrezcan electricidad barata para que tú luego lo reviertas al mercado, no hay que desaprovechar esta oportunidad, y lo que tendría que hacer es apoyarlas para utilizar esa complementariedad, ¿no? de lo que ellos dan y lo que puede aportar también el privado. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Miren, la verdad es que yo creo que podemos seguir aquí por horas, pero el tiempo se nos acaba, nos quedan 7, 8 minutos para concluir, pero hay un punto que comentaron y me gustaría conocer su punto de vista, si pudieran ser ahí muy breves. Parte de estas subastas que se cancelaron, el argumento que dio el gobierno fue la saturación del sistema eléctrico. Claramente la cuestión de transmisión parece que es este cuello de botella que no deja que se estén desarrollando estos proyectos renovables, o por lo menos fue lo que se argumentó, mantener la generación, y aquí tenemos un problema muy serio. Respecto a la parte de transmisión, les digo en una frase si pueden, o sea, ¿cuál sería la idea para poder seguir adelante? Escuchamos a Paolo Romanacci que comentaba que en él ha invertido $160 millones de CAPEX en líneas de transmisión, casi que las hicieron para poder terminar, para cumplir y para estar en paz con la administración. ¿Qué ven ahí? Si quieres arranco contigo, Adrián, ¿qué ves tú en la parte de transmisión? Así muy breve, por favor. Sí, yo creo que hace falta invertir en transmisión para poder seguir conectando proyectos renovables en México. Y esto un poco tratando de recabar aquí las ideas que dijimos, pues somos un jugador internacional finalmente y las tendencias internacionales van a seguir ahí. Entonces, el apetito por renovables desde el punto de vista del financiamiento, desde el punto de vista de los inversionistas va a continuar, y esta es una tendencia que va más allá de cualquier administración, ¿no? Entonces, hoy podemos decir, bueno, es más fácil utilizar los activos existentes y olvidarnos momentáneamente de los renovables. Puede ser, pero en el mediano o largo plazo esta es una tendencia que no se va a revertir, ¿no? Entonces, creo que así hay que verlo. La infraestructura es de largo plazo y por lo tanto, pues sí está siendo un cuello de botella y continuará siendo mientras no cambiemos un poco la manera de verlo. De acuerdo, Benjamín, ¿tú cómo ves la parte de transmisión? ¿Qué hay que hacer? Fundamental, Eduardo. Yo creo que, bueno, recordemos que hace un año o dos se suspendieron las licitaciones para la línea de transmisión en Oaxaca, la de Baja California, un mensaje pues que en realidad nosotros lo percibimos de una forma negativa. Para mí la inversión en transmisión es una manera muy sana de fortalecer a la industria estatal, desarrollar infraestructura y traer pues beneficio y desarrollo para las comunidades, a la vez fortaleciendo la inversión privada. O sea, yo creo que si lo que queremos es desarrollar infraestructura y fortalecer al mismo tiempo a la industria estatal, esa es la manera. Y creo que si no lo hacemos, vamos a tener en el mediano plazo un problema de abasto para las necesidades de consumo eléctrico en nuestro país. Totalmente. Víctor, ¿tú cómo ves? Si las necesitamos, si es una cuestión que está reservada solo al Estado, ¿cuál sería esta forma de financiarlas? A ver, de invertir ahí. Primero que nada, Eduardo, claramente las necesitamos, es una realidad que hay que invertir en transmisión. Segundo, transmisión es un negocio que hoy por hoy ha sido rentable para CFE, o sea, tan ha sido rentable que pudo emitir la fibra E. La fibra E de CFE tiene fibrado el 7% de los recursos de transmisión van a la fibra, pagan recursos, pagan dividendos, es un instrumento financiero sumamente exitoso y todo se basa en ¿qué? En el modelo de negocios de transmisión. Entonces, claramente hay que invertir en transmisión, claramente transmisión es rentable y claramente CFE no tiene los recursos suficientes para invertir en todo lo que se requiere para robustecer la red nacional de transmisión. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ser creativos, aprovechar los recursos existentes, la fibra E, por ejemplo, es una, poder coinvertir con privados. Si bien es una actividad reservada al Estado y el transportista por excelencia del Estado es CFE, esto no inhibe que los privados puedan coinvertir, hacer una APP o asociarse de alguna manera para poder invertir con CENER o con CFE para ampliar la red.
creo yo que es una actividad muy importante para el sistema eléctrico nacional, y ojalá CFE tenga la apertura de poder escuchar propuestas de privados interesados en invertir en líneas de transmisión para poder concluir no nada más de las 2 líneas famosas grandes que se requieren de Oaxaca al centro de México y de Baja California, Sonora, sino muchas otras en las cuales claramente CFE no tiene los recursos suficientes para hacerlo por una cuestión meramente presupuestal. Muy bien, muy bien. Pablo, ¿tú cómo lo ves esta idea del APP? Yo creo que hace mucho sentido, ¿no? O sea, realmente hemos visto que las líneas de transmisión se han financiado como bajo esquema Pidiregas. Eso ya por el IFRS te satura el balance. Yo creo que esta cuestión de APP sería algo interesante, tipo un contrato de transportación de gas, ¿no? Tipo los PPAs que tienes también, donde está el compromiso a largo plazo, pero hasta que se termina. ¿Cómo verías tú para financiar la transmisión? No te escuchamos, Pablo. Perdón. Estás en mute, ahí estás. Perdón. Yo creo que desde hace ya algún tiempo los bancos analizamos los proyectos no solo desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista de necesidad social del proyecto, ¿no? Y qué beneficios aporta. Yo creo que este proyecto de líneas de transmisión, ese punto lo cumple sobradamente, es decir, es algo que es una infraestructura que el país necesita, que necesitas esas líneas de transmisión, necesitas reforzar la red. Y yo creo que hacerlo económicamente viable, hay muchas alternativas, ¿no? Nosotros, desde luego, en cuanto salga, si se decide sacar adelante este proyecto, vamos a estar analizándolo. Yo creo que toda la gran banca de este país es un proyecto que está esperando con mucho apetito, y hay muchas maneras de hacerlo. Como dice Víctor, las líneas de transmisión por sí son rentables, y por tanto parte de los recursos que se generan gracias a ellas se puede destinar a repagar los préstamos que se han concedido para su construcción. La aportación del privado, desde luego, le va a aportar competitividad al proceso y una optimización de costes y de tiempos, y nosotros como banca comercial podemos estar ahí financiando un proyecto a largo plazo porque lo requieren este tipo de infraestructuras. No son proyectos que se puedan financiar a 3 o 5 años, hay que buscar plazos largos, 10, 15 por lo menos. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo porque cumple con todos los requisitos que buscamos, o sea, que sea una infraestructura necesaria, que aporte beneficio social, que aporte beneficio económico suficiente como para repagar la deuda, y es donde nosotros, y la banca de desarrollo también, pues es un proyecto en el que podría participar perfectamente, ¿no? O sea, la viabilidad económica para que los bancos nos aseguremos que el proyecto va a repagar la deuda, yo creo que no debe ser algo que obstaculice esto, o sea, y el gobierno tiene que considerar todos los beneficios que puede aportar, ¿no? Que son muchos, y yo creo que es por donde debería ir también gran parte de su esfuerzo. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias. Pues bueno, nada más por sintetizar lo que se ha comentado en este panel, dejándolo como a especie de bullets, ¿no? Se confirma, el TEMEC trae certidumbre desde un punto de vista legal a los participantes en el sector. La certidumbre jurídica que se argumenta ahí, pues bueno, es lo que queremos escuchar todos en este momento, es la principal preocupación. Queremos que el equity que se invierta tenga esa certeza, y queremos que la banca comercial también se sienta cómoda de participar en estos financiamientos. Otro punto es, necesitamos a la banca de desarrollo, ha sido piedra fundamental y esperemos que así siga. Y también comentaron algo de hacer más competitivos a la CFE y Pemex, ¿no? Es dejarlos, no querer abarcar todo, o sea, está bien fortalecerlos, todo el mundo queremos eso, queremos empresas productivas estatales que estén fortalecidas, pero dejemos la parte en la que no somos competitivos, en lo que no tenemos la capacidad técnica o económica para desarrollarlo a la parte privada. Yo creo que, como dijeron, nos podemos complementar muy bien. Y pues bueno, a grandes rasgos, quiero agradecerles a todos, ya se nos acabó el tiempo, ha sido un panel muy interesante, gracias al IMEF por este quinto foro de energía, gracias por invitarnos a todos estos panelistas, a todos los que han participado, y pues muchísimas gracias a todos por su atención. Y Lalo, perdón, por favor, Víctor. Nada más para una reflexión final y una invitación. A ver, no nos olvidemos dónde estamos parados hoy. Hasta mediados de 2019, la planta solar fotovoltaica más grande de Latinoamérica estaba en México. Hasta mediados de 2019, la planta eólica más grande, una en Coahuila, y la eólica en Tamaulipas también estaba en México. CFE, mediante los diversos esquemas, subastas, PIEs, etcétera, electrificaba el 99% del país.
hoy por hoy tenemos un sector eléctrico que sigue ejemplo para el mundo. Ya ha sido una combinación de esfuerzos entre el sector público y el sector privado. Yo invito a que tengamos este diálogo conjunto entre sector público y sector privado para poder seguir llevando al sector energético de México donde se merece. Está por salir el famoso plan de infraestructura, de inversión en infraestructura que incluye proyectos eléctricos, energéticos. Es momento de levantar la mano y llevar proyectos que sean primero buenos para México, proyectos que sean rentables y que se escuchen tanto al sector público como al sector privado para poderlos aterrizar. Es una reflexión nada más para concluir en el sentido de que México sigue siendo un destino atractivo para invertir, pero sector público y sector privado nos tenemos que poner de acuerdo de tal forma que podamos obtener el beneficio y alinear los incentivos para ambas partes. Perdón por robar un par de minutos. No, por favor, ante esas intervenciones se agradecen siempre. Y pues la verdad es que, perdónenme en el IMEF, no quiero dejar a los demás, si quieren decir algo rápido, Adrián, Benjamín, Pablo, si no, como ustedes nos digan. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias por su tiempo y gracias al IMEF nuevamente por este evento. Gracias. 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 Agradecemos a nuestros panelistas y moderador por su participación.